Estamos, padres, educando a nuestros hijos. Este es el quinto tema, instruir con las escrituras a nuestros hijos. Vamos a hablar acerca de instruir con las escrituras a nuestros hijos. Nuestro texto, 2 Timoteo 3:16. Brevemente, a ver, hermanos, ¿qué has aprendido hasta aquí, Anita? ¿Qué has aprendido hasta aquí? Yo iba a dar esta clase en una sola noche, todos estas cinco, diciendo solamente definiciones y qué es, y listo. Lo hemos estado extendiendo, pero podemos hacerlo. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Okay? Objetivo primario o supremo, como Cristo, con los tres elementos, ¿cuáles eran? Espíritu Santo, Escrituras y tiempo de uno mismo. Nuestro texto lo hemos estado estudiando, ¿cómo dice? 2 Timoteo 3:16, ¿cómo dice todos juntos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es enseñar? ¿Nos es útil la Escritura? Sí. ¿Es útil para qué? ¿Qué es enseñar? Didáctica, ¿qué es algo didáctico? Enseñar, ¿no es cierto? Proporcionar ¿qué? Instrucción, información. ¿De dónde? En este caso, la Escritura es útil para enseñar. ¿A quiénes? A nuestros hijos, y no solo a ellos, sino a nosotros mismos. Proporcionar, ¿no es cierto? Todo el Antiguo y Nuevo Testamento ahí. Nos es útil también para ¿qué? Para redarguir, ¿no? ¿Qué significa redarguir? ¿Qué vimos? Entonces tú le enseñaste a tu hijo la Escritura, le estás enseñando cómo es ella, la aplicación a tu hijo, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos? Le estás diciendo, le estás enseñando que existe esto y que puede aplicarlo a su vida en diferentes cosas. Y una vez que haces eso, cuando le estás mostrando, le redarguyes. ¿Qué es redarguir? Mostrarle su pecado, que él pueda estar convencido de su pecado, ¿no es cierto? Una vez que lo has enseñado y le has convencido de su pecado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Allá atrás, hermanos de atrás, si quieren participar con nosotros, adelante. ¿Qué haces, Alma? ¿Qué haces después de eso, Alma? Enseñar. Esa fue la palabra, enseñar, ¿no es cierto? Después le redarguiste, le diste duro en ese sentido, ¿no es cierto? Ahí es donde viene la parte negativa. No quise entrar en más detalles, pero es la parte negativa. Las otras son partes positivas. La parte negativa, donde entras duro con él a decirle cuál es su pecado y tiene que convencerse, redarguir. Después viene la parte de ¿qué? De corregir. ¿Qué es corregir, Alma? Exactamente, eso es corregir, ¿no es cierto? Porque obsérvenlo, hermanos, ya lo mostraron. Así es como se iba a dar la clase en un solo momento. Ya le enseñaste, ya puede reconocer su pecado, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué haces? ¿Lo dejas ahí? No, lo restauras, lo levantas, ¿no es cierto? Que con sus propios pies él pueda sostenerse, ponerlo otra vez de pie, algo que se ha que se ha caído y lo vas a enderezar. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y hermanos, déjenme decirle aquí, parece muy sencillo esto. Hermanos, les suplico que pongan atención a esto, porque se les va a resbalar su hijo de sus manos si no ponen atención a esto. No hay clave más grande que la Biblia, hermanos, amigos. Tenemos que llegar y tratar de, cuando entres a la iglesia, pídele al Señor, Señor, ¿qué es lo que puedo llevarme? Mira, yo soy pastor aquí y esto no lo tengo, hermanos, pero me pone a pensar todo esto. Soy pastor aquí. Cuando he ido a conferencias, algunas yo las he dado. En el Perú dimos 28 conferencias. Pero cuando fui a la iglesia en Los Ángeles con MacArthur, me cercioré de una cosa, hermanos, y con otras iglesias a donde he ido, cuando predican. Qué maravilloso es escuchar, no al predicador, escuchar el consejo de Dios. Es maravilloso, hermanos. Cuando entres a la iglesia, piensa, tengo que escuchar el consejo de Dios. Porque si tú, estas cosas tan pequeñas, enseñar, útil para enseñar, redarguir, corregir, y no las tenemos, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? No solo en la vida de tu hijo, en tu vida, ¿qué va a suceder?
Piénsalo así, piénsalo. Vamos a pensar como una predicación expositiva. Lo volteamos tantito y dirías, toda la escritura no me va a ser útil, ¿se dan cuenta? Ni para enseñar, ni para corregir, ni para redarguir, ni para instruir en justicia. No me va a ser útil, porque no está causando ningún efecto en tu vida. ¿Me explico, hermanos? Y no solo esto, cualquier otra situación. Pongan siempre atención a la escritura, hermanos. Les animo, les suplico que lo vean de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué es corregir entonces? ¿Dónde me quedé? ¿Con quién? Con Itzi. Corregir es poner, entonces, mostrarle a alguien su pecado. No es cierto, corregir, ¿verdad? Poner a alguien, ¿qué decías? De pie y restaurarlo a su forma original. ¿De quién? En este caso, obviamente estamos hablando del hombre, lo estamos aplicando a los niños. ¿De quién estamos hablando? ¿De los niños? ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Sí, se bajaron todos los niños ahorita, hermanos. Algunos de ellos, probablemente, hay una probabilidad, y espero en Dios que no sea así, pero algunos de estos niños van a estar quebrados, hermanos, si sus padres no son un apoyo en sus vidas. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Son criaturas que están en tus manos para que le puedas ayudar a estas criaturas por medio del poder de Dios a moldear sus corazones y sus vidas, que solamente lo hace Dios por medio de su palabra. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? La importancia de esto. No cometamos el error, hermanos, de no guiar a nuestros hijos por una falta de atención a la escritura. Entonces, corregir significa poner a alguien de pie. Los hemos dejado, piensen, ¿hemos dejado alguna vez a nuestros hijos tirados ahí? Sí. Ahí es donde vienen muchos fracasos, hermanos. Tal vez tu hijo hoy creció y lo ves normal, pero interiormente, hermanos, hay muchas cosas que están distorsionadas en su interior, en su corazón. Aunque tú puedas hablar con él, con ella bien, normal, hay muchas cosas que no están bien hechas, porque su vida no fue corregida nunca. Nunca reconocieron en convicción su pecado. Y hoy viven, aun cuando fueran cristianos, viven, hermanos, sin haber sido corregidos. Esto es, puestos de pie nuevamente. ¿Te das cuenta de esto? ¿Me explico, hermanos, hasta dónde está este punto? Es fuerte. Este pasaje de la Escritura es uno de los versículos monumentales, hermanos. Los 3.16, entre los 3.16 que hay en el Nuevo Testamento, este es un monumental. Nos habla de que toda la Escritura, el origen de quién es, de Dios, y si viene de Dios, ¿es útil para quién? Para nosotros. Entonces, tienes que poner mucha atención. Todos estos conceptos, solamente amárralos. Pídele al Espíritu Santo que puedan quedar retenidos y ponerlos en práctica. ¿Quién de ustedes ha puesto en práctica los 3 primeros pasos de la educación bíblica a los hijos? ¿Quién ya lo hizo esta semana? Yo lo he estado haciendo con mis nietos, hermanos. No tengo hijos ya chicos, pero lo he estado haciendo con mis nietos. Tratarles de llevar a la enseñanza bíblica, los principios bíblicos, que los puedan aplicar en cualquier área de su vida. ¿Quién de ustedes verdaderamente lo está haciendo? Bien. Si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Te animo a que llegues a ese punto. Entonces, es poner de pie a alguien, y nuestro deber como padres, hermanos, es usar las Escrituras para exponerlos a su pecado. Y no solamente exponerlos a su pecado a nuestros hijos, sino también levantarlos, ponerlos de pie. ¿Te das cuenta? Hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Le has mostrado la Escritura, aquí está, ellos la están aprendiendo, se la estás enseñando. Les has dicho que han transgredido a la ley de Dios, y ellos dicen, sí, efectivamente, lo que tú dices, lo que Dios dice y lo que tú dices, realmente lo he transgredido. Estoy de acuerdo contigo, papá, estoy de acuerdo contigo, mamá. Tienen que llegar a ese punto. Eso es redarguir, eso es convicción, eso es convencer. Y una vez que sucedió eso, ellos no los dejas tirar, los levantas, porque ellos acaban de cometer un pecado, ¿no es cierto? Han ofendido a Dios, los levantas, los instruyes. Y ahora, hermanos, esta tarde vamos a continuar estudiando este mismo texto base. Cuando vemos a nuestros hijos que los estamos poniendo de pie, vamos a entrar ahora al análisis de nuestro texto en 2 Timoteo 3:16, y vamos a ver cómo instruir a nuestros hijos a fin de poderlos educar bíblicamente. Vamos a ver solamente la palabra instruir. Estamos ahora en la 4ª parte del proceso divino de transformación de nuestros hijos.
Y no solamente de nuestros hijos, ¿de quién? De todos. De todos, por medio de la palabra. ¿Cuál es el cuarto paso que vemos ahí en nuestro texto, hermanos? ¿Cuál es? Mande fuerte, fuerte. Instruir es el cuarto paso, ¿no es cierto? Ya abrió. Es el cuarto paso. Ahora sí conectamos, hijo. Cuarto paso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ya lo vimos, para redarguir, ya lo vimos, para corregir. Y ahora, ¿para qué es útil? Para instruir en justicia. Estamos en este cuarto y último propósito práctico de las escrituras que se menciona en nuestro texto clave. Instruir en justicia. Si lo tienes, me lo pasas. Instruir en justicia. Aquí está. Es lo que vamos a ver en esta tarde. De los 4 propósitos o de los 4 principios fuertes que están aquí mencionados en la Escritura, este es el que más estrechamente se relaciona con la aplicación de la Escritura, hermanos. El instruir en justicia está muy relacionado con la Escritura en relación a la instrucción bíblica. Este último paso, toda la Escritura es inspirada y útil para instruir, ¿en qué? En justicia, útil para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Alguien que me diga. Esa es la forma en que tú tienes que ir a trabajar con tu hijo, bíblicamente. Vamos a ver si lo hemos hecho. ¿Qué significa instruir en justicia? ¿Qué piensas? Dime algo. Yo sé que yo siempre les digo, hermanos, yo llevo la ventaja porque yo lo vi, yo lo estudié. Si me estuviera sentado ahí, la verdad me costaría tal vez también trabajo, pero llevo ventaja. Pero ustedes díganme, juntos vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es instruir en justicia? Busca el contexto de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es instruir en justicia para ti? Fuerte, levante su mano y fuerte. Guiarlo en el camino de Dios. Guiarlo. Instruir conforme a las Escrituras. Instruir conforme a las Escrituras. ¿Qué más? La justicia es de Dios. Instruirlo conforme a Dios, su escritura, su palabra. Nicole. Enseñarles a hacer lo correcto. Más se está guiando. Ajá. Pues yo pienso que no abusar de nuestro papel como padres para poder guiarlos a hacer lo correcto. Bueno, no. Vamos, y va por ahí, José. Bueno, yo lo relaciono un poco con un instructivo, ¿no? Exacto. Los pasos hacia que hay que seguir para ser justos, en este caso. Ok, más o menos todos se acercaron en una parte. Instruir significa paideia, en griego. Paideia. Que muchos están aprendiendo griego con nosotros, ¿verdad? Y es importante, hermanos, porque las palabras en el griego nos dan el sentido más específico, más directo y más claro. Paideia es entrenamiento. ¿Se dan cuenta? Qué importante es entenderlo. Paideia es entrenamiento. Es la misma palabra que está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 de Efesios. Y vosotros, padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a quién, a vuestros hijos, sino criarlos en ¿qué? En disciplina. Disciplina es paideia. Es lo mismo que la palabra instruir. Paideia, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esta palabra instruir es la misma que se menciona en Efesios, de disciplina, y significa entonces entrenamiento. ¿Qué piensas que es un entrenamiento? Algo constante, repetitivo, constante, bajo un instructivo, ¿no es cierto? Un instructivo que debe de ser constante. Entonces, y justicia, instruir, ya vemos, entrenamiento y justicia. ¿Qué significa? Porque dice, aquí hay una conjunción. ¿Instruir en qué? ¿Cómo le instruyo? ¿Le instruyo con mi manual? ¿Le instruyo con tu manual? ¿Cómo le instruyo? En justicia. Justicia significa dikaiosne, lo que es recto, lo justo o bueno, rectitud, integridad, justicia, buenas obras. Es la rectitud que Dios demanda de nosotros, hermanos. Entonces, obsérvenlo. Instruir en justicia, ¿qué es entonces si lo juntamos? Entrenarlo para hacer buenas obras. Exacto, entrenarlo para hacer buenas obras. Entrenar a nuestros hijos ¿a qué? A la rectitud que demanda Dios para una conducta piadosa, a lo que es recto, a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es íntegro,
a buenas obras. Ahí está. Eso es lo que significa, hermanos, esta palabra, instruir en justicia. ¿Qué debo hacer entonces con mi hijo? Ahí quedaría la clase. ¿Están de acuerdo? ¿Qué debo hacer con mi hijo? Una mamá que me diga, ¿qué debo hacer con mi hijo? No, pero no, hermana, todo junto. ¿Mande? Entrenarlo en buenas obras. Muy bien. Debo entrenar a mis hijos bajo el propósito que Dios demanda. ¿Cuál es? Entrenarlo para buenas obras, para la justicia, ¿no es cierto? ¿Y esa justicia en quién la puedo ver? ¿Quién es mi ejemplo? Cristo. Y es el principio que tomamos desde la primera clase, ¿no es cierto? Ese principio, ¿cuál es? Yo quiero que mi hijo sea semejante ¿a quién? A Cristo. Entonces, lo voy a entrenar para que sea para que esté en justicia semejante ¿a quién? A Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el resumen de todo, hermanos, y me adelanté a la conclusión seguramente. Pero ese es el asunto, entrenar a nuestros hijos a la integridad, a la justicia, a lo recto y a las buenas obras. Las Escrituras, hermanos, nos proporcionan entonces el adiestramiento, nos proporcionan entonces el entrenamiento, ¿no es cierto? No solamente la reprensión y la corrección, porque imagínate que nos detuviéramos ahí, le enseñamos, lo reprendemos y lo corregimos. ¿Queda terminado el proceso? No, porque nuestro hijo, aun cuando lo pongas de pie, les pregunta a las mamás y papás, los hijos ¿cuántas veces caen? Se caen, ¿no es cierto? Y tú dices, nada más lo corrijo, que es lo que muchas veces hacen. Nada más corriges, estuvo el detalle ahí, lo levanto, lo pongo de pie, le muestro esto y se acabó. Y no es así, hermanos. Es el tipo de entrenamiento que pide aplicar toda una disciplina, hermanos, y a veces el castigo, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a empezar a hablar y lo será la semana que entra, pero aquí es donde empieza también la disciplina correctiva, por decirlo así. ¿Para qué? Para lograr algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién de ustedes quiere aprender la guitarra? Ok, ¿o quiénes de ustedes lo intentaron? ¿Qué se requiere? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces? Una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que lo aprendas. Esto es instrucción, hermanos. Estás entrenando. ¿Qué hacen los gimnastas? Me subo a los aros, me voy al caballo y listo, lo hago. Se sale una vez. ¿Cuántos años necesita un gimnasta, hermanos, para poder lograr todas esas maniobras? Años de disciplina, años de entrenamiento. Tu hijo para la educación espiritual, si para el gimnasio se requiere eso, tu hijo para la educación espiritual requiere disciplina. ¿Cuánto tiempo? Siempre, constante. Ahí está el asunto, hermanos. ¿Por qué es importante entrenar, hermanos? ¿Por qué piensas que es importante entrenar? Ok, bien, es un mandato, no lo había puesto yo así, pero es exacto. Es un mandato de Dios, nos manda a instruir, ahí está. ¿Qué más? Para que lo logren aprender y aplicar ya solos. Piensen, hermanos. Sí, y piénsenlo, ¿no? Tiene como sentido. Tal vez te vas a preguntar, si mi hijo ha pasado por los 3 puntos, ¿cuáles son los primeros 3 puntos? Enseñar, convicción, o redarguir, y instruir, corregir. Si ellos han pasado por estos 3 puntos, entonces ¿por qué debo trabajar con mi hijo en instrucción, en justicia? Si no ya lo corregimos, no ya le enseñamos, no ya aceptó su pecado, entonces ¿por qué es necesario que yo tenga que instruirlo? El problema, hermanos, de mi hijo es... ¿El problema de mi hijo ya desapareció cuando fue corregido, hermanos? No. Esto es cuando fue restaurado. No. Fue puesto nuevamente a sus pies, como estábamos viendo hace un ratito, ¿no? Fue puesto nuevamente a sus pies. Sí, parece que ya fue puesto a sus pies, parece que ya quedó restaurado. Piénselo, algo práctico. Alguien que miente, está mintiendo, le dices, le corriges, lo levantas, le causó un problema con alguien, lo levantas y está ahí. ¿Se acabó todo ahí? No, parece que el momento probablemente es así, parece que ahí terminó todo, pero si tu hijo se ha acostumbrado a ese pecado tan particular de mentir, ¿qué pasa?
va a volverlo a hacer, ¿no es cierto? Tiene un patrón de hábito en cuanto a esa forma de pecar, ¿no es cierto? ¿Cuántos que ven pornografía caen a volver a verla? Porque hay un patrón de hábito. ¿Cuántos de los que mienten vuelven a mentir? Porque hay un patrón de hábito en eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Él cayó y aunque tú lo levantaste y le mostraste, él sigue funcionando. La corrección sola no va a funcionar. Cuando tú estás corrigiendo solito no va a funcionar. ¿Qué necesitas? La instrucción, ¿no es cierto? La instrucción en justicia. Entonces, nuestro objetivo, hermanos, es ayudar a nuestros hijos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Entonces, no solo ayudarles a dejar de vivir como pecador, porque es lo que hacemos cuando llegamos al punto de la corrección. No solo ayudarles a que dejen de vivir bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia de la carne, bajo la influencia del mundo, ¿no es cierto? Es ayudarles a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. No basta con que les muestres su pecado, tienes que llevarlo al punto de ser semejante a Cristo. ¿Te das cuenta? Es para que sean sabios, es para que puedan entender y discernir entre lo bueno y lo malo, no solo para deshacer su necedad, porque ahí se quedan muchos. Muchos pueden decir, ya, pasó esto y lo entendió en su vida, pero ¿quién asegura que en ese hijo las cosas cambiaron totalmente? Nadie. No está siendo aún llevado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la corrección está relacionada con el concepto de despojarse. Cuando tú corriges a alguien, te despojas, ¿no es cierto? Efesios capítulo 4, ¿recuerdan? Te despojas, ¿no es cierto? Y la instrucción, que es lo que estamos estudiando esta tarde, en justicia está relacionada con el vestirse. Quito esto malo para vestirme, esa es la instrucción. Eso es lo que ahora tengo que hacer. Entonces, nuestro texto dice que todas las escrituras son útiles para instruir en justicia, ¿no es cierto? Es lo que dice 2 Timoteo. La justicia, hermanos, es el objetivo de la formación de nuestros hijos. Es el objetivo de la formación de tu hijo, de mi hijo, la justicia de Cristo. Las escrituras son capaces de dar a nuestros hijos la sabiduría que les va a llevar ¿a dónde, hermanos? ¿A reconocer a quién? A Cristo, para su salvación. ¿Te das cuenta? Las escrituras nos van a proporcionar la fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto a ellos como a nosotros. Entonces, cuando haya sido regenerado, cuando haya entendido la salvación tu hijo, las escrituras son capaces de entrenarlo de tal forma, hermanos, a tu hijo, que cada vez que se manifieste la justicia de Cristo de manera práctica y tangible en su vida, él va a ir creciendo. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que las escrituras entren en su mente, entren en su corazón y que él sea ejercitado en ellas. Es muy importante entrenar a nuestros hijos. ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo voy a entrenar a mis hijos? Pongamos un ejemplo, hermanos. ¿Cómo le enseñas a tu hija a cocinar algún platillo, algún postre, algunas galletas, algún guisado? ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo lo haces? No, díganmelo, es que ustedes están escuchando los conceptos. Dime lo que haces, ¿cómo le enseñas a tu hija? Llamas a la cocina, sacas los ingredientes y la pones a mezclar las cosas. ¿Ok? Que lo haga. ¿Ok? ¿Es la formación por medio de qué, hermanos? Práctica, entrenamiento, lo que es instrucción, ¿no es cierto? Instrucción. Vamos a ponernos ahora en la palabra entrenamiento. ¿Qué les parece? Es la disciplina de estar entrenando y entrenando, ¿no es cierto? Constantemente estás entrenándole hasta que tu hija sabe cocinar lo que estás enseñando o lo que le estás enseñando o para lo que le estás entrenando, ¿no es cierto? Va a ser hasta ese punto. Primero, dice mi esposa, primero le explicas, ¿no?, ciertas cosas. Yo no conozco mucho de cocina, puse este ejemplo, pero le explicas y le muestras dónde están todas las cosas que debe usar, ¿no es cierto? Es lo que le dices a tu niña o a tu hijo. Luego le dejas ver cómo elaboras ese platillo, le explicas cómo lo vas a elaborar, le permites que vea tu proceso, porque no le pones a hacerlo a ella primero. Tal vez tú lo estás haciendo, estás preparando ese grandísimo mole de olla. ¿A quién le gusta el mole de olla, hermanos? Ay, si después te invitan a un mole de olla, lo aceptamos.
Ok, le permites entonces que vea tu proceso, cómo sacas las cosas del refrigerador, cómo seleccionas cada una de las cosas, cómo las partes, cómo las coses, el tiempo que le das, tiene muchos detalles, ¿no es cierto? El tiempo que le das, el tipo de fuego. Yo oigo que siempre dice mi esposa, es bajito, es más alto. O sea, tiene un detalle y todas estas cosas. ¿Cuánto le pones de condimentos? ¿Cómo lo sirves? Exacto, hay tantos detalles ahí, ¿no? Etcétera. Luego de varias veces que te ha visto ya tu hija o tu hijo que te ha visto, le permites que te ayude en una parte del procedimiento, ¿no es cierto? Ahora le dices, ven, ahora ayúdame a hacer esto. Yo estoy tratando de hacer esto con mi nieto, yo no soy su papá, no tengo esa responsabilidad, solamente de que aprovecho ciertas oportunidades, mi hijo lo hace con él, es su obligación y lo hace bien, solamente que ahora que están conviviendo con nosotros, estoy aprovechando, ven, ayúdame a poner este foco así, mira, se pone, y él puso 6 focos del comedor de mi casa, hermanos, ya puso 6 focos del comedor y arregló una extensión, mande, y tiene 4 años y ya arregló una extensión y puso 6 focos de la casa, entonces, porque le estamos llevando a ese entrenamiento, entonces tú le permites y tú estás ahora presente y cuando ella está ahí le ves, le estás corrigiendo, en el caso de que algo no está saliendo bien, tú estás ahí preparando con ella ese menú y si sale mal, le pides ¿qué? Que lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? ¿Salió mal? ¿Sabes qué? Tenés que hacerlo otra vez, ¿hasta qué? Hasta que lo haga bien, ¿no es cierto? Incluso te pones ahí a su lado, le tomas las manitas, así es como lo hago yo con mi nieto, le tomas las manitas y empiezas a guiarla para que pueda hacer ese procedimiento. Mira, esto va así, esto va así. Luego ya de varias veces que has hecho esto ahí con tu hija está lista para cocinar por sí sola, ¿no es cierto? Ya lo va a hacer solita, ese mole de olla ya lo va a preparar sola. Y cuando lo hace sola, ¿la dejas ahí? ¿Qué haces? ¿Dónde estás tú? Ahí atrás, a un lado, detrás de ella, a un lado, ¿no? Para ayudarle, para decirle cuando ella se esté equivocando en algo. ¿Qué le dices? Oye, no, esto no le pongas tanto de esto, no lo hagas así, ¿no es cierto? Estás ahí trabajando, no le pongas tanto de este condimento. Y otra vez te acercas a tu hija y la guías para mostrarle la forma precisa en cómo debe corregir ese error, ¿no es cierto? Bueno, este es el entrenamiento, hermanos. Este es el entrenamiento. Imagina, hermanos, imagina cómo sería si tú simplemente le hubieras explicado a tu hija una vez el procedimiento. ¿Cómo sería todo? No le queda, ¿no es cierto? Sería un fracaso, ¿no es cierto? Si le explicas solamente una vez, ¿va a aprender a cocinar? No, para nada. ¿Qué le vas a decir? Y así pasa, hermanos. La metes a la cocina, oye, pélate estos chilitos. Y mételos a la licuadora y no lo hace bien. Muy mal, lo hiciste muy mal, lo hiciste tan mal, ¿no? Ahora te vas a quedar sin comer esta noche y no hay permisos para nada. ¿Cierto o no, hermanos? Así corregimos. No enseñamos, no entrenamos. Lo que hacemos es, como no lo hiciste bien, lo que yo quería que tú hicieras, que yo hiciera bien, que yo ya por años lo he hecho, y tú llegas como, vamos a decirlo, como inútil y no lo estás haciendo, ¿qué haces? Te enojas. Te enojas con tu hijo o con tu hija. Y entonces las cosas son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Y luego le dices, bueno, a ver si mañana ya sale bien lo que estás haciendo. Ahí estamos nosotros, hermanos. Es como nuestro retrato ahí. Entonces, eso sería muy cruel, ¿no es cierto? Eso es muy violento para los hijos, tratarlos de esa manera, hermanos, ¿no creen? Sin embargo, hermanos, así es como muchos padres cristianos disciplinan a sus hijos. No hagas esto. No lo vuelvas a hacer. Te dije que tenías que llegar temprano. Te dije que levantaras esa basura. Te dije de esto. Pero nunca le entrenaste. Nunca le entrenaste. Ahora, yo recuerdo que de chico mi tarea era... La tengo aquí, hermanos. La tengo aquí. Mi tarea era barrer, hacer los cuartos, las 3 recámaras, meter todos los zapatos abajo del mueble, trapear. Un día a la semana me tocaba el baño, lavarlo con piedra Pómex, de rodillas, a la antigüita, hermanos. Y levantar la basura que mi hermano ya había dejado en la puerta, era mi labor, levantarla, ponerla en el bote y hacer los pajaritos. Yo lo recuerdo, todo era un proceso, hermanos. ¿Sabes cuántas veces lo hice? Todos los días, al grado que yo pude aprender cómo hacer esto tan rápidamente. ¿Por qué?
Por el entrenamiento, hermanos. Por el entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces nosotros corregimos mal, hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos como padres en la disciplina. Por ejemplo, decimos, eso que hiciste es una falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Quién se da cuenta cuando un hijo falta de respeto? ¿Qué le dices? Eso que hiciste fue una falta de respeto, y mientras le estás dando al niño una buena bofetada por esa falta de respeto. ¿Cierto o no? Hiciste eso mal, ahí está la bofetada en su cara, y en el tiempo que le estás dando la bofetada en su cara, lo estás jalando, mandoneando y abusando de él, ¿no es cierto? Así pasa, hermanos. Y a veces hasta con groserías. Cruel, esto es cruel, hermanos. A veces brota todo nuestra jerga de maldad de nuestros labios, ¿no? De nuestra boca, de nuestro corazón. Así es, piénsenlo, véanlo. Tú ve a un súper, ven en la calle cómo quieren disciplinar a un niño, y una vez que ven que fue ese niño, le estás disciplinando por una falta de respeto, tú te sientes también por el hecho de haberle descubierto que era un niño con falta de respeto a otros, ¿no es cierto? Le descubriste en su pecado, ¿sabes? Te sientes como cómodo por haberle descubierto el pecado, haberle bofeteado, haberle mangoneado, ¿no es cierto? Tu hijo faltó al respeto y le descubriste, hermanos. Entonces, eso no es entrenar a tu hijo. Eso no es entrenarlo. Imagínate cómo sería si tus hijos, hermanos, no aprendieran a poner la mesa rápido. ¿Qué les va a pasar? Oye, hijo, tiene tu hijo 6, 7 años, ve, enciende el carro, sácalo del garage y prepáralo para que nos podamos ir. Si no lo hace, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar durísimo, ¿no es cierto? Lo vas a acabar. Entonces, el niño no es disciplinado correctamente, hermanos, hasta que lo llevas, y vamos a regresar al tema, hasta que lo llevas al arrepentimiento. Ya lo estudiamos. Tú nunca lo vas a disciplinar si no lo llevas al arrepentimiento, a reconocer que debe haber un cambio en su forma de pensar y de actuar, ¿no es cierto? Tienes que llevarlo hasta ese punto, y que aplique la Biblia a su conducta pecaminosa. Ese es el asunto. Tienes que llevarlo a ese punto. Entonces, si enseñar, hermanos, en el aspecto que yo les acabo de hablar, por decirlo así, secular, si enseñar de esta manera es vital a nuestros hijos en todas esas tareas simples, temporales, porque yo dejé de barrer ya hace muchos años, ya dejé de hacer los pajaritos, porque esos pajaritos se murieron después. Y me encantaba hacerlo, hermanos. Me llegan tantos recuerdos de todo lo que hacía. Yo era el sirviente de la casa. Bueno, si formar es vital a nuestros hijos en todas estas áreas seculares, temporales, hermanos, cuánto más importante y más serio es enseñarles a nuestros hijos la aplicación de la verdad en el desarrollo de su carácter para ser como Cristo. ¿No es cierto? Si enseñarles esas cosas es importante, ¿no es más importante entrenarles a ser conforme a Cristo? Sí. Importantísimo, hermanos. Por eso yo al principio me llega cierta frustración, porque digo, ¿qué están tomando los conceptos o no? Porque se trata de tu hijo. No se trata de una puerta, de un mueble. Es un niño, hermanos. Es tu hijo. Dios te lo dejó para trabajar con él. No cometas errores al no tratar de instruirle, para llevarlo a los pensamientos bíblicos que pueden transformar su vida muy especialmente. Entonces, para esto, para llevarlos a esta enseñanza, a esta tarea tan importante, es muy importante desarrollar hábitos en nuestros hijos, ¿no es cierto? Sí. Yo cuántos hábitos desarrollé para poder hacer todo eso en mi casa, hermanos. Para hacer los pajaritos, para levantar la basura, para tender las camas, para lavar los baños, para secar los trastes, porque yo no lavaba muchas veces, tenía que secar trastes, y esos trastes, hermanos, tenían que ir adentro de la alacena totalmente secos, no podían guardarse en la alacena mojados. Desarrollé hábitos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para tu hijo desarrollar hábitos. Cuando pensamos en la palabra hábito, ¿qué te llega a la mente? Disciplina, ¿qué más? Orden. Orden.
Normalmente, hermanos, cuando decimos hábitos, es que tienes ese mal hábito. Normalmente pensamos en cosas negativas, ¿no es cierto? El hábito es como algo negativo. Ajá. Pero lo llevamos a la forma negativa, ¿no? Quiero llegar a ese punto. Lo ves, hablas de hábito y lo llevas como algo negativo. Tal vez, hermanos, es porque antes de ser salvos en Cristo, desarrollamos qué tipo de hábitos. ¿Qué? Antes de llegar tu hijo a Cristo, ¿qué hábitos tiene? Malos. Desarrollamos hábitos negativos, ¿no es cierto? Antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nuestros hijos hoy tienen, que te quede claro. Tu hijo, ahora pequeño, seguramente es un pecador que está desarrollando hábitos pecaminosos. ¿Se dan cuenta? Esos hábitos, ¿cuántas veces se dan? Mamá, dímelo, ¿no? Yo sé que te vas a pasar todo el día hablando conmigo de este tema, pero dímelo, ¿cuántos hábitos tiene desarrollado tu hijo? Hay muchos. Desde temprano, cuando se para, no quiero esto. Y cuando te lo vuelve a decir, ¿a qué horas? En la tarde, te lo vuelve a decir en la noche y al otro día, y el siguiente semana, el siguiente mes y el siguiente año. Está desarrollando hábitos. ¿Te das cuenta? Entonces, del mismo modo, hermanos, tus hijos y mis hijos tienen esta inclinación a desarrollar hábitos pecaminosos. Todos desarrollamos hábitos pecaminosos. Si están alejados del Señor y si están alejados de su palabra, se van a acostumbrar a pensar, a hablar, a actuar de forma tal que desagradan a Dios, que desafían a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están desarrollando todos esos hábitos. Están haciendo maneras malas para desarrollarse. Proverbios 1:30 dice: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Porque no quieren recibir, hermanos, ¿no es cierto? No quieren recibir eso. Todo mal hábito va a recibir retribución. Todo mal hábito va a recibir retribución. También van a causar mucho daño a quienes, hermanos. Cuando hay hábitos malos en los niños, ¿a quién le van a causar daño? No me digas. ¿A quién causan el primer daño, hermanos? A ellos, pero ¿a quién más? Mamá, ¿a quién? ¿A quién le duele? A ti, ¿no? La Biblia nos habla de esto. Van a causar dolor a los padres. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién tiene muchachos consentidos? Yo no quiero señalar a nadie. ¿Quién tiene muchachos consentidos? Muchos de ustedes no están instruyendo a sus hijos, hermanos. Les están enseñando a estar produciendo y generando más hábitos negativos cuando no estás instruyendo y disciplinando a tu hijo. Esa es la verdad, hermano. Quiero hablarles con la verdad. Quiero decirles lo que está aconteciendo en estos días, en la actualidad. Nos duele mucho tratar de instruir a nuestros hijos, pero les dejamos y lo único que va a suceder es que va a avergonzarte. Va a avergonzarte, como dice la Escritura. Pero con la ayuda del Espíritu, déjame decirte, y con la ayuda de las Escrituras, podemos y debemos capacitar a nuestros hijos ¿a qué, hermanos? A pensar, a hablar, a actuar y a ser motivados ¿de qué forma? De manera bíblica. ¿Están de acuerdo? Lo pueden hacer. Ellos pueden ser cambiados y pueden hablar, pensar y actuar, pero ya no de forma negativa, sino ahora de forma positiva, bajo las Escrituras. El punto es que debemos pensar en los hábitos de forma más positiva, ¿de acuerdo? Debemos llevar a nuestros hijos a hábitos positivos. La capacidad de formar hábitos, hermanos, es realmente una bendición de Dios. ¿No se han dado cuenta de esto? ¿Quién de ustedes ha formado hábitos por la gracia de Dios? Bien, ustedes allá atrás. ¿Quién más? Los demás no. ¿Alguien que haya desarrollado hábitos desde chiquito? ¿No? Sí. Pero malos, esos ya nos hablé, hermana. Por supuesto que sí están, ¿no? Pero estoy hablando de que Dios te ha dado la capacidad de desarrollar hábitos. Me dicen aquí al frente que no, los niños desarrollaron hábitos desde pequeños. Muchos hábitos que hoy ni siquiera se acuerdan y los realizan por default. Hacen muchas cosas por default.
Y por esto debemos estar agradecidos con el Señor, hermanos, por darnos estos hábitos. Los hábitos nos permiten hacer cosas con mucha comodidad, ¿no es cierto? De forma automática, de forma hábil. Los hábitos nos permiten hacer todo esto de una manera especial. Piensen, hermanos, en lo complicado que sería la vida sin que los hombres desarrolláramos hábitos. ¿Cómo sería la vida si no hubiera hábitos en nosotros? De hecho, hoy llegaste seguramente, espero que no se acostumbre, pero hubo hábitos. Hoy, ¿qué haces todos los domingos a las 7 de la mañana? Aparte de no pararte temprano. ¿Qué haces? Yo ya tengo una rutina, hermanos. Suena la alarma, me levanto, pongo mis pies en el suelo, me estiro tantito, no puedo despertar, voy, me dirijo al baño, me baño, salgo. Todo una mecánica. Voy, pongo mi pantalón, pongo mis zapatos, pongo mi corbata, voy al buró, me pongo el reloj al final, después regreso, me doy mi siguiente retocada para quedar bien, ¿no? Y regreso, bajo a la oficina, me estoy en la oficina de 1 a 2 horas estudiando lo que están escuchando ahora ustedes, y termina, amor, ya nos vamos, siempre es el grito del domingo, amor, ya nos vamos. Ella baja, sí, amor, ya estás afuera, no, voy a sacar el carro, saco el carro. Es todos son hábitos, hermanos, piénsenlo así. Entonces, sería muy complicado vivir sin esta forma de hábitos, sin vivir de esta forma de desarrollar nuestros hábitos. O piensen, algo muy especial, piensen las hermanas, amigas que están aquí, hermanos, piensen cómo sería si tuvieran que ponerse su maquillaje todos los días sin la ayuda de ese hábito. ¿Cómo sería, hermanos? Seguro que empezarías en la mañana y si no hubiera esa costumbre y vas a ir a trabajar, ¿a qué horas llegarías al trabajo? En la noche. Llegarías en la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías que agarrar dónde están las cosas, cuáles cosas tengo que usar, ¿no? Buscas las cosas, vas a seleccionar el tipo de labial, el tipo de color, el tipo de sombra, el tipo de pasta que tienes que poner, las cucharas, porque hay unos que usan cucharas, ¿no? ¿Qué tipo de cuchara? La chica, la mediana, la cafetera, cualquiera de esas, ¿no? Aprenderlo a aplicar, tienes que aprenderlo a aplicar de manera muy especial, muy exitosa, porque mi nieta una vez, ella le pasó, toma su sombra, toma su labial y se pone así, todo afuera. Y nos dice, ¿cómo me veo? Y tenía una boca de ese tamaño, hermanos. Y todo esto pintado. Así quedaríamos si no hubiera esa conducta, si no hubiera esa costumbre, hermanos, ¿no? Y si no quedas, lo tendrías que hacer ¿cuántas veces? ¿Qué pasa? Lo quitas y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Pero ¿qué sucede, hermanos? Debido a que estás tan acostumbrada, ¿qué pasa, hermanos? Puedes realizar este comportamiento, esta actividad que es bastante compleja, ¿no es cierto? De maquillarte, es bastante compleja, debido a que lo haces ya con tanta obra de arte, porque eso es una obra creadora, hermanos, cuando se transforman, ¿no? De forma automática, de forma hábil, ¿no es cierto? Y consistente, lo puedes hacer. ¿Cómo lo haces? ¿Mientras estás en el teléfono? Oh, sí, pero no sé qué. Lo haces mientras están no, ese se lo saben, pero rapidísimo. Ellas hábiles para manejar, ¿no es cierto? Están en el carro y se van pintando. Pueden controlarlo. ¿Y en cuánto tiempo lo hacen? 10 minutos, 5 minutos. Se cambiaron su rostro, ¿no es cierto? Dejaron todo impresionante. Entonces, y qué mal, hermana, que hagan eso. Y ustedes, hermanos, ¿qué sería si no pudieran recordar cómo hacer como que nuestro nudo de la corbata? ¿Cómo sería, hermanos? Una y otra vez. ¿Pero cómo lo haces? Voy a trabajar, ya me voy, necesito que pases. De forma mecánica, automática lo estás haciendo, ¿no es cierto? Al manejar un automóvil lo hacemos igual. ¿Qué tantas ganas te darían de hacer estas cosas si siempre requirieran un enorme esfuerzo? Nunca lo harías. O sea, si dirías, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto es tan fuerte. Pero lo aprendiste y lo aplicaste y lo desarrollaste, ¿no es cierto? Constantemente. Se hace un hábito. Ese es el asunto, se hace un hábito. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos y amigos, de lo mucho que ha sido
nuestra vida bendecido por todos los hábitos, las costumbres que tenemos. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la capacidad de desarrollar hábitos. Por desgracia, hermanos, el pecado que está morando en mí, el pecado que mora en tus hijos, hace que sea fácil desarrollar malos hábitos. ¿Se dan cuenta? Tu hijo tiene esta problemática, está desarrollando malos hábitos. ¿Se dan cuenta lo importante que es la instrucción? No puedes dejarlo en la corrección, ¿no es cierto? Tu trabajo como papá, entonces, tu trabajo como mamá, es capacitar a tu hijo a desarrollar, ¿qué? Hábitos, y buenos hábitos. Entonces, tener carácter consiste, o dar carácter a tus hijos consiste en dar buenos hábitos, o que tu hijo desarrolle buenos hábitos en su vida. Entonces, cuanto más una persona se ejercite a la piedad, se ejercite a la justicia, se ejercite a ser una persona piadosa, más semejante va a llegar a ser, ¿a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Tendrá más rápido el carácter de Cristo. Hoy tú puedes darte cuenta, ¿qué niño o qué joven no está conformado al carácter de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay instrucción. El papá no le está enseñando nada. ¿Sabes qué? La tragedia va a venir después. Aún ni el propio niño o joven está entendiendo esto ahora. Pero pronto, hermanos, ¿recuerdan? Lo que coseche, lo que siembre, eso va a cosechar. Y no queremos que suceda esto con nuestros hijos. Entonces, se puede lograr todo esto, ¿cómo? Con el uso de las Escrituras. ¿Quién necesita estar hábil en las Escrituras? Porque lo vas a ¿qué? A entrenar. ¿Te das cuenta? Sin las Escrituras no puedes entrenar ni tu propia vida. Sin las Escrituras tú no puedes saber qué es lo que Dios está pidiendo de ti, menos se lo vas a enseñar a tus hijos. Entonces, la instrucción en justicia es esencial para el desarrollo del carácter de tu hijo, un carácter cristiano. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, vamos a empezar, hermanos. Otra vez se va el tiempo. Qué lástima con esto, hermanos. Déjame cortarlo un poquito. Si entendemos mejor lo que significa instrucción, ¿ya entendemos lo que es instrucción en justicia? Bueno, si entendemos mejor lo que significa instruir a nuestros hijos en justicia, debemos entonces, hermanos, estar muy conscientes de utilizar, de considerar las Escrituras de manera práctica para poder ayudar a nuestros hijos a este propósito, a entrenarlos, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas formas prácticas de utilizar las Escrituras, y aquí les voy a decir rápidamente. Hay algunas formas prácticas, hermanos. Una forma práctica de utilizar las Escrituras para entrenar a nuestros hijos es memorizar las Escrituras. Memorizar las Escrituras. Tal vez ustedes van a decir, ¿por qué en la iglesia tenemos que memorizar versículos? ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado de memorizar para aplicar, para aprender? Muchas veces. ¿Y de cuántas de estas memorizaciones te han sido útiles en el momento más tremendo de tu vida? Y lo llegaste a recordar. Cuando estamos memorizando es lo que sucede, hermanos. No venimos aquí a tapar el tiempo, estamos memorizando Escritura y estamos tratando de discernir. Entonces, enseña a tus hijos a memorizar, prepara algunas formas, programa algunos tiempos para que tu hijo pueda memorizar las Escrituras. Mi esposa me acaba de pasar un libro, no lo vi, me lo pasó esta mañana, en cuanto a cómo memorizar la Escritura y el beneficio que trae esta para el ser humano o el creyente. Y lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver la importancia de esto, porque es importante. Tal vez lo vamos a programar para alguna otra fecha en la tarde, pero debes estar ayudando a tu hijo a memorizar las Escrituras. Memorizar es una de las formas más eficaces, hermanos, para ayudar, instruir a nuestros hijos en justicia, ¿no es cierto? Porque les estás penetrando la Escritura en su corazón. Mientras más palabra de Dios tengan nuestros hijos en su interior, mientras más la tengan y estén en ellos, el Espíritu Santo, ¿sabes qué va a hacer? Va a poder trabajar con ellos, porque ellos tienen ¿qué? Palabra de Dios en su vida. El Espíritu va a poder trabajar y va a ir dándose esa medida de santificación mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, memorizar las Escrituras ayuda a instruir a nuestros hijos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tú memorizas, se hace efectivo en la corrección de los problemas que ya existen, ¿no es cierto?
Porque estás memorizando y hay problemas que existen ahí. Tu hijo está memorizando y ¿qué va a hacer? Detecta un problema bajo una memorización y ¿qué va a hacer con ese problema? Efesios 4 dice que nos despojemos. ¿Qué va a hacer? Mientras no tenga palabra de Dios en su corazón, ¿qué va a quitar? Nada. Pero si él está memorizando, va a ser más fácil que él despoje eso, porque va a saber, porque tú ya le enseñaste a aplicarla, va a saber que esto no está bien en su vida. Entonces, le va a ayudar a ver los problemas del presente, le va a ayudar a formar nuevos hábitos, porque es quitar y poner, ¿no es cierto? Le va a ayudar a memorizar, no solo identifica y se despoja, sino viene el proceso de vestirse. Ahora le va a ayudar, bajo esos nuevos hábitos, a quitar, por ejemplo, el que habla mentiras, ya no debe hablar mentiras, sino ahora debe hablar verdad. ¿Se dan cuenta? La memorización te va a llevar a este punto, y no solo eso, no solo en los problemas que ya están, sino te va a ayudar a prevenir, porque cuando él quiera entrar a un detalle y ve en su corazón la palabra de Dios y el Espíritu le está ayudando, él va a decir, no, yo no quiero esto. Va a prevenir acontecimientos o hábitos que se pudieran desarrollar en un futuro. Eso es a lo que voy, hermanos. Bueno, ¿quieren que sus hijos conozcan y hagan la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué piensan? Entonces, apóyenles entrenando bajo la memorización. Así como el salmista decía, hermanos, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado, que tu hijo pueda llegar a este punto. Y quizás vas a decir, bueno, ¿quién de sus hijos tiene la capacidad de memorizar? Me da mucho gusto escuchar eso, hermanos. Porque tal vez podrías decir, no, es que mi hijo no tiene la capacidad de memorizar la Biblia. Bueno, yo he escuchado hermanos que dicen, yo no tengo la capacidad de memorizar. Pero cuando le pregunto, oye hermano, ¿me das el teléfono? Sí, 547-3224. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 y tu esposa 34. ¿No es cierto? ¿Y cuándo es tu cumpleaños? En tal fecha. ¿Y cuántas familias tienes? Tengo 3 hermanos con 3 hijos. ¿No es verdad que han memorizado muchas cosas? Cuando tu hijo te diga no puedo memorizar, o tú digas no puedo memorizar, recuerda cuántas cosas has memorizado. El asunto, hermanos, el punto es que la memorización no es una cuestión de si eres inteligente o no. ¿Te das cuenta? El asunto de la memorización es una cuestión de que tengas un deseo de hacer la voluntad de Dios, que tengas voluntad para hacerlo. ¿A quién le va a gustar memorizar los versículos, hermanos, a un principio? A nadie. Si tu hijo te dice, mamá, papá, no me gusta hacerlo, ¿qué le vas a decir? No quiero memorizar los versículos. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Dímelo sinceramente. Exacto. No le vas a decir, ay, sí, hijito, cómo no, muy bien. Siéntate, sigue comiendo y sigue viendo el Chapulín. No le vas a decir eso. Seguramente le vas a decir, ¿sabes qué, hijo? ¿No te gusta? Nuestro nieto, acabo de hablar con él, estábamos en la cocina y él decía, no, yo no quiero comer esto, no quiero. Oye, yo sé que no te gusta comer eso. A muchos de nosotros no nos gusta comer eso. Y no tiene que gustarte, pero simplemente tienes que hacerlo, tienes que comerlo, punto, ¿no es cierto? Ese es el asunto, hermanos. El asunto es que lo tienen que hacer. Ellos no siempre quieren memorizar sus versículos, ellos no siempre quieren leer, no siempre quieren orar, pero como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice nuestro texto? Como padres, ¿qué debemos hacer? Entrenarlos. ¿Y cómo los entrenas? ¿Te gusta todos los días estar corriendo? Hay días que dices, no, yo no, este día no puedo. ¿Pero qué tienes que hacerlo para lograrlo? Practicarlo, entrenarlo. ¿Cuánto tiempo? Me guste o no me guste, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacerlo, lo quieran o no. Ellos van a aprender a memorizar muchos pasajes, hermanos. No me puedo detener aquí. Van a memorizarlos y van a aprender a utilizarlos de forma eficaz. Porque están llenándose la palabra. Recuerden, hermanos, la palabra de Dios es suficiente, tiene poder. Recuerden esto. No están memorizando un periódico, no están memorizando un libro, están memorizando la valiosa palabra de Dios que es sobrenatural. Y eso va a causar efecto en sus vidas. Empiecen a alentar a sus hijos a memorizar. Por ejemplo, alguien que vaya a Santiago 4.1, otro que vaya a Filipenses 2.3, otro que vaya a Mateo 6.25. Santiago 4.1, ¿qué dice?
cuáles de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Okay, ¿qué le vas a enseñar ahí? Memoriza eso y ¿en dónde lo aplicas? ¿Qué le vas a enseñar? ¿A qué le vas a alentar a tu hijo en este versículo que vea memorizado? ¿A qué? En no pelear, ¿no es cierto? En que no haya ira en su vida, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la ira? ¿De quién proviene? ¿De los demás? ¿De quién proviene, hijo? De ti, de ti. Ahí es donde nacen las cosas. Tienes que empezar y empiezas a aplicarlo. Filipenses 2:3. Ok, no, yo soy más importante que esos niños, mami, ¿no? Yo sé más que esos niños, ¿no es cierto? O les muestras que eso es egoísmo, ¿no es cierto? 6:25 de Mateo, ajá. Oye, mamá, no sé si voy a pasar mi examen. No sé si... No es por ti, no. Es que Itzel hizo su examen, ¿no? Pidió oración y eso es muy bueno. Itzel, muy bueno pedir oración. Pero ¿cuántos se preocupan por sus exámenes? Por su vida, por su salud, por sus... ¿no? Niños. Entonces, ¿qué le vas a enseñar? No te afanes. Y si él memoriza estos versículos, ¿cuánta información tiene en su mente, en su corazón? Muchísima. Bueno, otro, enseña a tu hijo a meditar en las Escrituras. Ayúdale a meditar. No solo las está memorizando, ahora ¿qué tiene que hacer? Tus hijos van a estar memorizando y van a estar aprendiendo la Biblia, pero si no meditan en ella, hermanos, si no están meditando en la Escritura, no van a llegar al conocimiento de la verdad. Tienen que meditar en la Escritura, ¿de acuerdo? Hay que meditar en ella. El meditar, hermanos, es algo muy complejo. Meditar es algo, no sé si parece así a ustedes. Meditar es complejo. Y aún explicarlo es complejo. Porque dices, ¿cómo medito las Escrituras? Bueno, cuando tú meditas la Escritura, tomas el texto, lo tienes en tu mente, en tu corazón. ¿Y dónde queda esa meditación, hermanos? ¿Dónde queda impresa? En el corazón, en tu mente, en tu voluntad, ¿no es cierto? Aprendes el concepto y lo empiezas a aplicar. Es ahí donde es importante la meditación, ¿no es cierto? Lo que te llegó a ti como una información, tienes que asimilarlo para transformarlo en una acción, ¿no es cierto? Entonces tienes que llegar a esa meditación a fin de que tu carácter esté cambiando, las cosas sean diferentes. Otro punto es, y ya estoy saltando, hermanos, creo que estoy dando los puntos más importantes. Enseña los pasajes bíblicos apropiados. Enseña los pasajes bíblicos apropiados. Debemos depender de la palabra de Dios, debemos depender del Espíritu Santo para producir ese cambio deseado en nuestros hijos. Si lo haces de otra forma, si lo haces fuera del Espíritu y fuera de la Escritura, no vas a producir cambios, va a haber un fracaso, ¿de acuerdo? Tiene que ser por medio de la Escritura. Llévalo a los pasajes que hablan o que dicen qué es lo que deben despojarse y qué es lo que deben vestirse. ¿Me explico? Aplícale los pasajes apropiados. Está esta falta en tu vida, mira, este pasaje dice que debes de quitar esto y debes poner esto. Este pasaje dice que eso es lo que tú estás haciendo. Llévalo a los pasajes apropiados, enséñale cómo llevar esos pasajes a su propia vida. Tienen que ser pasajes específicos. Y si no los conoces, ¿qué debes hacer entonces tú? Disciplinarte a buscarlos, ¿no es cierto? A encontrar la Escritura para llevarlo a tus hijos. Y ayúdale a aplicar estos pasajes. 4. Enseña a tu hijo a obedecer instrucciones. Esto me lo salto, hermanos. Ustedes les enseñan muy bien a sus hijos. Les obedecen muy rápido, ¿verdad? ¿A quién obedecen de ustedes, hermanos? ¿A nadie? Cuando se va tu hijo y se va bajando, ven. Ya se fue. ¿No es cierto? ¿Verdad? Así pasa, hermanos. Bueno, Proverbios, hermanos, nos habla del hijo sabio. Y su principal característica, hermanos, es que recibe el consejo. El hijo sabio recibe el consejo, ¿no es cierto? Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay muchos proverbios 1, 8, 9, 9, 19, 20, hablando de esto, pero el sabio, el hijo que es sabio, escucha, hermanos, y recibe consejo. Y el hijo necio, hermanos, ¿cuál es su principal característica del hijo necio?
En lugar de recibir, ¿qué hace? Rechaza, desprecia el consejo, ¿no es cierto? Y está en la Escritura, hermanos. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y también hay muchos versos ahí en Proverbios. Entonces, nuestro objetivo es producir, ¿qué, hermanos? ¿Hijos necios o hijos sabios? Hijos sabios. ¿Cómo? Bajo el entrenamiento. Enséñales a obedecer, enséñales a que te obedezcan. No solo las Escrituras, también enséñales a que te obedezcan. Debemos enseñarles a obedecer, como dice Efesios 6:1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué? Justo. Enséñales a obedecer con sus palabras. ¿Tus hijos se obedecen con palabras? ¿Con sus palabras? ¿Cómo son los hijos? No, hay niños que callan a sus mamás, a sus papás, cállate. Hay muchos niños así. Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Qué impresionante es eso, ¿no es cierto? Y ahí está, hermanos. Esto no va a cambiar. Esto va a afectar la vida de tus hijos. Entonces, enséñale, ya me tardé, ¿verdad, Nana? Ajá. Enséñales a obedecer a sus padres. Entonces, que no te maldigan, que hablen. Enséñales a obedecer aún, no solo en lo verbal. ¿Cuántas expresiones hacen los niños? ¿Cuántas caras bonitas te hacen? Se les desorbitan los ojos cuando no quieren obedecerte, ¿no es cierto? De verdad. Y la Biblia nos habla de esto, hermanos. Enséñale a obedecer aún en sus expresiones faciales. Enséñales. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre, ahí está, y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces, enséñale, no me hagas esas expresiones. Esto es lo que la Biblia dice en Proverbios acerca de una expresión tuya hacia los padres, de una expresión verbal hacia los padres, verbal, gesticulaciones, cualquiera de esas formas, no las pases por alto, enséñales. Y ya termino aquí, hermanos. Enséñales a comunicarse, que comuniquen bíblicamente, palabras suaves, dichos suaves, dulzura de labios, dice Proverbios. Enseña a tu hijo a pensar bíblicamente, ¿no es cierto? Que no piensen conforme al mundo, hermanos, que piensen bíblicamente, y lo pueden hacer por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y bueno, hay muchas formas en que podemos estar ayudando y entrenando a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú escuchas a tus hijos decir cosas o su rostro está gesticulando formas feas? ¿Qué le dices? Nada más quiero retarte a esto. ¿Qué le dices? Que no me hagan esas caras y me tienen que respetar porque Dios me puso como su autoridad. Ajá. ¿Y está bien, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Lo que hemos aprendido aquí está bien? Sí, está bien. No. O sea, yo le puedo decir a mi hijo también: a Dios no le gusta. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué aprendimos? Enséñale la Escritura, ¿no es cierto? Muéstrale el pecado por medio de la Escritura. Dile a quién han ofendido y cómo él debe aceptar su ofensa. Y después levántalo a sus pies, restáuralo, y después instrúyele, disciplínale constantemente, entrénale a que no haga esas cosas a tu vida, a la vida de Dios, a la vida de la familia. ¿Te das cuenta? Ahí estás aplicando estos 4 principios. Ese es el punto, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. No es con tus palabras, es con la Biblia, es con la instrucción bíblica. ¿Te das cuenta de esto? Si tu hijo te dice algo malo, hablas con él de lo que está pasando en su mente. ¿Por qué hablas de esto, hijo? ¿Qué está pasando en tu mente? Le muestras, utilizando las Escrituras, formas alternativas de pensamiento. ¿Lo haces así? Tienes que estarte preguntando. Oras por él para que pueda el Señor mostrarte los motivos de su corazón, por qué está comportándose a ti así. Hablas con él acerca de cómo podría cultivar más deseos formales para glorificar
para glorificar a Dios en su vida? Hay tantas cosas que nos podemos estar preguntando, hermanos. Te detienes con Él y te sientas y le haces preguntas para poder examinar dónde están los detalles y buscar en la Biblia cómo corregirlo. Hay tantas cosas que tenemos que corregir, hermanos. Espero en el Señor que esto funcione y de verdad funciona. No hay otra alternativa, hermanos. Es con la Biblia, como les tenemos que enseñar. La Biblia es muy útil. Tendrás que ser sabio para usarla para ti y para tus hijos. Dios, gracias por este tiempo. Bendice el resto de la tarde y en Cristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.